Cristian, ¿cómo estamos? Hola. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esperando el viernes, por lo menos las 2 de la tarde para terminar el programa, para haber cumplido esta semana, que espero haya sido muy bien recibido el programa por toda la gente que nos ve en Chile, en el mundo, y para prepararnos ya, pues, no solamente para el descanso del fin de semana, sino para la próxima semana, porque esto no se acaba. ¿Ah? El programa siempre está Mm. ahí, con la actualidad, con la Pensé que te estabas tendencia. prepara- Pensé que te estabas preparando para el 18, pero está bien. No, no, no. Sí. En mi fuero interno me estoy preparando para el 18. Oye, Cristian Aguayo, Instagram para contactos y consultas, porque el estudio jurídico y el corretaje de propiedades. Ambos ahí trabajando en paralelo con su equipo. 56995223030, su WhatsApp de contacto, estudio-jurídico-UCIA y corretaje-propiedades-UCIA. Oiga, yo sé que usted me quiere hablar continuar hablando del tema de las deudas, ¿cierto? Sí, Pero hay un par de cositas que así me es. gustaría, si me permite, muy breve. Por supuesto, Jorge, por supuesto. Potente alza, dicen los entendidos en la economía, respecto al IPC de julio. El dato anual salta a 4,3%. 0,9 fue el índice, el IPC, índice de precio al consumidor, en el mes de julio. Segunda cifra mayor del año. Y tú sabes que la inflación, en el fondo, el aumento de los precios, y eso genera detrimento, digamos, en definitiva, ¿no es cierto?, en nuestros bolsillos. ¿Sí? No, es un círculo ahí. Sí, sí, claro, no, sí, la inflación siempre es un mal indicador. Además que estamos en condiciones económicas complejas porque por una parte tenemos un aumento del desempleo, el aumento del empleo informal, que bueno, lo hemos conversado varias veces, hay formas Sí. de regularlo, ordenarlo, enfrentarlo cuando nos toca algún término de contrato. Y por otro lado también el nivel de endeudamiento, el encarecimiento de los productos, el poder acceder a las mismas cosas. Aunque generalmente los procesos, no vamos a hablar de recesión económica, pero por lo menos de complicación económica, hay un nivel de acceso a los productos y los servicios que se hace más complejo y también el nivel de endeudamiento. Ahora, es importante que en estos tiempos pasan fenómenos y tiene que ver un poco lo mismo que estábamos conversando la semana pasada, pero desde la otra arista. La gente que podemos llegar y que somos más o menos ordenados, de repente vemos personas que están complicadas y nos dicen, oye, tengo un negocio, tengo un emprendimiento, tengo recursos, ¿cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es más conveniente en estos tiempos donde la economía se coloca un poco más compleja? Y ahí es cuando hay que llegar y visualizar de qué manera vamos a poder utilizar nuestros recursos, porque muchas veces eh, yo siempre digo, cuando uno presta dinero a algunas personas uno tiene que pensar que si es familia, que si yo, y es algo que realmente no va a afectar tu economía, maravilloso pensar que es un préstamo que no sabes cuándo va a llegar y a lo mejor nunca vuelve. Sí. Pero cuando estamos hablando de montos o ahorros más importantes que cuestan tenerlos, tenemos que tratar de tomar los resguardos y los respaldos para que en el caso posible que eso ocurra, pucha, puedan responder. Porque lamentablemente el comercio es incierto, por muy responsable que pudiese ser alguna persona, en este momento no. Mira, es una cosa obvia, por ejemplo, en el consumo hay cosas que no van a cambiar nunca. Probablemente en la demanda por alimentos como el pan, Sí, claro. alguna fruta, algunas cosas. Eso difícilmente vaya a cambiar el consumo porque eso es prioridad para la familia. Sin embargo, de repente te vas a encontrar con que puedes ver algunas cosas que no son necesarias. Lo que tiene que ver con vestimenta, Claro. el cambiar el vehículo puede esperar. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Y en cuanto al cuidado cuando prestamos dinero, tratar de asesorarnos y resguardarnos legalmente porque siempre hay indicadores que nos van a permitir poder hacer una buena o una mala inversión. Y obviamente no estamos en tiempo para poder tener pérdida o incluso a veces por esperar. Sí. Ahora, todos estos temas, amigo mío, están linkeados directo o indirectamente, y esto es así, digamos, en un entorno, porque no vivimos solo en el planeta, entonces siempre estamos acompasados respecto a lo que vaya ocurriendo con el ámbito de la economía, Por el tema supuesto. netamente social, el tema político, bueno, y esas variables que uno dice, ¿es el momento realmente de iniciar una empresa, un emprendimiento? Meto aquí las lucas y el tema grande, ¿no es cierto? Que siempre lo hemos conversado. Y bueno, ¿y cuándo lo es?
¿Cómo saber exactamente? Claro, Hay un libro, hay una tarjeta de coordenadas del banco a propósito de que se renovó por un sería año, digamos. maravilloso, Una, claro, sería que te maravilloso. dijera, sí, hoy día sí. No, pues no, no existe. Entonces, ¿cuándo? Tenés que tirarte o no tirarte, así de simple, ¿no? Si no hay Sí, vuelta. sí, sí. Ahora, lo que pasa es que generalmente, por eso es que tenemos que tomar decisiones informadas y también saber nuestras buenas y nuestras malas. Por ejemplo, eh, ¿te recuerdas cuando hablábamos de las oficinas y los edificios que están en Santiago en el Inca? Bueno, ¿Sí? hay una oficina que es la más chiquitita, que de Ujú. hecho ahora la inmobiliaria dijo, sabes que también la vamos a vender que está arrendada. Pero tiene una característica particular esa oficina. Esa oficina te va arrendada por la misma persona durante 10 años. Y si la venden, la persona la va a seguir arrendando. Si tú quieres invertir como una inversión, claro, pues bueno, porque tienes a alguien que, insisto, pueden pasar cosas, lo que acabamos de mencionar, pero probablemente las posibilidades que ese arrendatario se te vaya es muy baja. Es alguien que está ya, mira, pasó la crisis social, pasó la pandemia, pasó todo y la persona siguió ocupando ese lugar y siguió arrendando. Entonces, hay cosas o hay indicadores de repente, tipos de inversiones que son más seguras. En general, invertir en la parte inmobiliaria no es malo, pero hay que asegurarse de comprar a valores competitivos al comienzo. Eso siempre va a ser una inversión segura. La única manera que nos podríamos encontrar algo que tuviéramos una burbuja inmobiliaria como lo que pasó en Estados Unidos en algún momento. Que en Chile, de algún modo creo que ocurrió, pero también se fue regulando paulatinamente, por lo tanto el impacto ha sido menor. Además, hay que considerar otro factor también en cuanto estamos haciendo la inversión en este minuto, que es súper relevante y se ha mencionado poco. Cuando salió la ley de endeudamiento de algún modo, que es para regular y donde aparece establecido los montos que tenemos para poder endeudarnos, que no puede ser superior al 25 o 30%, se hizo un acceso a la información entre la Superintendencia de Banco y la CMF, que es para llegar y tener todos los registros de deuda de las personas, para que eso sea más preciso. ¿Qué ocurre? Que antes tú comprabas el auto en un lado y no aparecía en el sistema financiero. Llegabas, comprabas por intermedio de una mutuaria, no aparecía en el sistema financiero. Comprabas con leasing, no aparecía en el sistema financiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso generaba una condición en la cual tú podías endeudarte más. Ahora ya no se va a poder. Por lo tanto, el acceso al crédito va a ser más bajo. En este momento tenemos un sobrestock de vivienda en este minuto. ¿Por qué? Porque la gente no está comprando, no tiene las condiciones económicas. Entonces, ¿son los momentos donde podemos invertir? Por supuesto, pero tenemos que tomar resguardo y tratar de orientarnos, porque un buen negocio en algún aspecto puede ser un mal negocio en otro. Entonces, paciencia y tiempo y tratar de... Mire, si hay mucha duda, mucho riesgo, pucha, irse a lo más seguro. Lamentablemente, me cargan a mí los depósitos, por ejemplo, pero si es que uno no tiene la seguridad o la condición de tener una Y se la asegura. certeza, o por lo menos un indicio, Patita, horriblemente, platita, pero platita poca, pero seguro, decía, no sé, ¿te acordáis de Enrique Manuel? sí, 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 algo me contaron por ahí que decía eso, sí. Oye, No, sí lo escuché alguna vez. oye, el IPC 2,8, entonces, hasta lo que va del año, se habla con estos datos que podría ser 4,3, ¿no es cierto?, anual, y que está lejos de lo que estimaba el Banco Central, que era 3%. Entonces, bueno, eso repercute en el tema económico y de ahí me engancho porque el tema del sueldo no aumenta, ahí está. Pero Sí, fíjate que claro. hay un dato que salió, el ingreso real por habitante en Chile creció 3,1% en el primer trimestre, lo que nos transforma en el país que registró el mayor incremento de la OCDE, donde el ascenso se quedó en 0,1%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no es cierto?, la OCDE. Bueno, Ujú. señaló entonces que el Producto Interno Bruto per cápita en Chile subió 0,5%, lo que junto con el descenso de la inflación contribuyó al tirón de los ingresos reales por los habitantes. Ahora, esto no se traduce en la plata constante, ¿no es cierto?, palpable, tangible que uno tiene en la casa, ¿no? O que recibe a fin de mes. Entonces, pero, pero son datos, ¿no? Indudable. No, no, lo que pasa es que eso es un tema porque los datos uno en general cuando hace análisis, uno va sacando promedio a lo menos del último semestre y va haciendo sus conclusiones. Ahora, elementos importantes para determinar en el país. El tema del cobre, ¿qué pasó con Estados Unidos? Ya ahí tenemos un punto que nos puede dar ciertos indicadores. Mm. ¿Qué pasa con China? ¿Qué está pasando con los vehículos eléctricos? ¿Tienen un sobrestock en China en este momento? No hay qué hacer con los autos porque se hizo una proyección y se empezó a generar. Tienen los vehículos botados. Están botados, almacenados en centros
para llegar y no pueden ser vendidos y tienen que ser vendidos con una condición distinta. Eh, ¿Qué más? Pucha, no sé, hay tantos factores en este momento que están dando vuelta. El mismo tema del endeudamiento, el nivel de construcción. Hay una cosa que se me pasó comentarte, Jorge, que ¿Sí? justamente cuando nosotros llegábamos y nos metíamos en estos negocios, o a veces que dice alguien, pucha, ¿sabes qué? Préstame plata para invertir en esto y te lo voy a devolver. Uno, tenemos que tomar algunos resguardos que son, o pagaré, se va a quedar documentado con algún cheque, bueno, hacer los protestos cuando corresponda, intentar, si es posible, que quede ojalá algún bien en garantía. Eso es como lo más seguro de algún modo, porque en caso de que no te cumplan con lo que te han prometido, puede hacer. Y la otra parte ya viene la parte correctiva. Tenemos que demandar, si es que hay alguna situación que es más engorrosa o ha sido engaño, uno puede presentar una querella por estafa, apropiación indebida. O sea, hay que buscar las formas. Lamentablemente hay gente que siempre está en estas dinámicas. Realmente las personas uno tiene que llegar y revisarlas bien porque hay algunos indicios, hay pequeñas pistas y de repente hay que Claro. escucharlas también. Sí, claro. Sí, pues, hay gente que se dedica también a estafar, ¿ah? Que es su sistema de Sí, trabajo, digamos, ¿ah? Y lo toman de esa manera. Y de acá saltan, qué sé yo, y oye, hay casos, ¿ah? Y hay gente conocida, gente famoso, famosa, digamos, que se ha dedicado a esto, y que se le perdió la pista. No quiero decir el nombre, pero antiguamente había una persona muy conocida que fue también en las redes y la televisión en su momento. Estamos hablando de los años 90 y tanto. Y de repente desapareció. Anda a saber dónde está. Y que cambian de pero domicilio, por qué se no van para por qué afuera. no cuentan el nombre? Cuenta el No, nombre, ¿para por favor. qué? ¿Para qué? No, ¿Para qué para poder entender, para que hablemos un tema del mundo más. revictimizar? Sí. No, Bueno, sí, pues era un humorista, ojo, ya. Sí, que hay empieza un con humorista que yo E escuché. de nombre. Ay, ay, me pillaste. Es que No, me no, da no. lata decirlo porque a lo mejor ya se puso al día y cubrió todas sus deudas y no hubo ningún problema, pero No, 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 claro, ¿para qué vamos a denostar? claro, Y termina con I, sí. I latina, el apellido. Pero bueno, oye, Ya, muchas pistas, pero y ni por cerca estoy, pero está bien, vamos a jugar trivia hoy día con los niños en la casa. Oye, no, después te lo pero, digo ¿sabes? internamente, Sí, claro, para no, pero entender. hay que tener, sí, no, entonces, ojo, cuando hagamos estas cosas, tomemos resguardo, evaluemos bien, pidamos una opinión de repente. Lo mismo, si vamos a vender, a lo mejor es un buen momento para poder vender algunas cosas, pero entendiendo que el mercado está distinto. El mercado no está funcionando de la misma forma, entonces, a lo mejor, si tomamos la referencia hace 2, 3 años atrás del valor de una propiedad, vamos a decir, chuta, estamos perdiendo. Pero quizás si tomamos el histórico y contamos la cuenta que la compramos hace 20 años y la Sí. propiedad me salió 1000 UF en ese tiempo y paso la plata a UF ahora y ahora está valiendo 2500 UF y la puedo vender en 2300, bueno, significa que en realidad estamos haciendo un buen negocio. Ahora, va a depender todo lo que vayamos a hacer con ese dinero después, por Sí. supuesto. Oye, y pierdo la esperanza que la UF no se va a acabar ni la van a cambiar, porque en el fondo si se cambia tendría que ser algo que le dé, ¿no es cierto?, el interés correspondiente a 12 meses, qué sé yo, así que al final va a ser lo mismo, ¿no? No, No no, hay es vuelta que que darle. manipular la UF. Lo que pasa es que como instrumento comercial la UF tiene ciertas características. Ahora, eventualmente lo que sí podemos hacer es regular las tasas de interés, podemos regular en cuanto Sí, al valor máximo a pagar, que sí, tiene que ser... Hay indicadores que puedes ir mejorando el sistema. claro. Ahora, Y qué mercado pero puede eliminar la UF, cobrar en UF o no, ¿no es cierto? Porque, por supuesto. bueno, Es que es en un tema. realidad, mira, el mejor negocio de la UF en realidad, ¿quién sería el mejor negocio en cuanto a la UF hoy en día? Tiene que ver con los bancos y las instituciones financieras. Eso es la verdad, porque ellos tienen, es un sobreinterés, de algún modo, Pero, porque tienes el reajuste de la UF mm, más el factor de interés del porcentaje. Entonces, ese es un punto. ahí hay un tema quizás a analizar. Claro. Pero también te da justicia y te da tranquilidad para el que está endeudado, porque sabes, conforme va avanzando la UF, porque si no sería de repente llegar a un trato personal, digamos, con quien vas a estar trabajando en este tema por préstamo, qué sé yo, por arriendo, y te lo podrían subir también de manera irregular. Entonces aquí tenéis por lo menos una No por el, trazabilidad. ¿Ah? es que exacto, es que todas las cosas no quiere decir, el que sea bueno en una línea no quiere decir que sea bueno en dos. O sea, si vamos a hablar de los arriendos, bueno, tenemos
la UF se va ajustando, o una de dos, o es una UF o es según el IPC. El IPC es medio mentiroso porque hay veces que el IPC llega y tenemos indicadores muy bajos y para la persona que tiene la propiedad no es Claro. no es un factor de estabilidad, pero tal vez sí puede ser en UF. Pero las operaciones bancarias, claramente hay un negocio importante ahí y son cosas que hay que regular un poco, pero también cuando regulamos hay que recordar que también se va restringiendo el acceso también al crédito. O sea, esta ley de no endeudamiento es maravillosa en la lógica, pero en la práctica eso se va a traducir en menos acceso a instrumentos financieros y el menor acceso también impide y repercute importantemente en lo que tiene que ver en la construcción. Empresarios, pymes, bueno, todos alineados, digamos, para el tema de productivo de un país que es tan necesario. A propósito de empresarios, hoy día fue liberado, ¿ah? Sí. El que habría todo en hipotético, ¿ah? Porque todavía Ujú. los trabajos investigativos no han determinado, por lo menos claramente, qué es lo que sucedió. Si se trató de un secuestro extorsivo, si se pagó lo que se había demandado por parte de estas personas que la habrían secuestrado a este empresario. eh, Fue entregado hoy día en la mañana, pues, fue encontrado por lo menos. Sí. Se llevó a la comisaría de Puente Alto, se están haciendo las diligencias, pero claramente en estos mensajes extorsivos se estaban pidiendo 300 millones. Eh, Ahora, las policías, qué sé yo, el gobierno en términos generales de turno, tratan de no transparentar mucho este tipo de actos porque se puede imitar, digamos, y Sí, claramente claro. no es lo conveniente. Porque si tú dices, sí, le pagamos a los compadres para que soltaran al empresario, queda un precedente. Entonces, las bandas, ¿no es cierto?, que se dedican a esto No, dicen, no. ah, bueno, le resultó porque a mí no. ¿Mm? Bueno, es que tenemos una modificación en cuanto al modo operandi de los delincuentes en nuestro país, pues eso es indiscutible. Ahora, hay una noticia que salió hace unos días, que no sé si tú lo viste, que hablaba del ministro de Seguridad, Cordero, y decía que nosotros éramos líderes en entregar información sobre el tren de Aragua a Estados Unidos. Y yo pensaba, decía, bueno, parece que no tenemos encargado de prensa, alguien de periodismo, alguien que entienda de política internacional. O por último, alguien en su casa que le diga, oye, acuérdate que después tienes que llegar a la casa y esta gente son personas complejas y peligrosas. También aparecía el otro día un fiscal de Arica dando cuenta que andaba con seguridad en forma permanente. Entonces, hay cosas que tenemos que ordenar ahí también y hay que ser un poco más duro, hay que restringir un poco el acceso también de la migración irregular. Generalmente los migrantes obviamente no ayudan como país, hay muchos que vienen a trabajar y eso está muy bien, eso siempre ayuda a los países, pero también tenemos que meter mano en el sentido de las personas que no lo son. Y hay que ser firme nada más, porque si no, aquí todos los problemas de hoy día se repercuten mañana. Está viendo el tema, por ejemplo, en cuanto a las pensiones. Dentro de los países que tienen mejor pensión en el mundo, está uno de ellos es España. En general, la tasa de vuelta por pensión alrededor del 80%. Buenísimo. Pero ¿cuál es el problema? Es un sistema de reparto y en ese sistema de reparto se considera que tienen que haber dos personas activas para poder pagar la pensión de uno. Y eso en España en este momento están al filo y se alcanza a cumplir hasta este minuto. Sí, Pero la proyección en el tiempo, ese es el punto. Sí. Ahí vamos cayendo, sí. eh, Estamos más la viejitos, proyección pues señor. estamos, claro. Entonces, y curiosamente decían, bueno, que terminaba pareciendo más estable el sistema privado de ahorro que tiene Chile. ¿Por qué? Porque va a ser estable en el tiempo. Ahora, es bajo, pero eso implica que siempre va a ser igual. España va a bajar probablemente las pensiones hasta un 40% en los próximos 5 a 10 años. Entonces, hay cosas, hay cosas en las cuales Oye, tenemos que prestar y atención. así como estamos envejeciendo, falta más natalidad, si eso es un hecho, estadísticamente está demostrado, el INE lo dijo. Pero también eh, hay que sumarle a los ninis, ¿no es cierto? Los que ni trabajan ni estudian. Entonces, es un costo asociado. ¿Ah? Ojo que no es menor esa, esa brecha, esa, no sé si generación, pero esa cantidad de gente joven o no tan joven que simplemente no está estudiando, no está trabajando, se queda con los padres y buscando algún tipo de alternativa que no es fácil encontrar a esa altura, ¿no es cierto? Entonces, Oye, chuta, un sistema es súper que... ¿ah?
eso es súper interesante. Lo que pasa es que cuando ocurren esas cosas tienen que ver con condiciones de formación y Mm. nuevamente se va uno para otros lados que no tienen nada que ver con la economía directamente. Pero ¿qué pasa? Si tú en la casa a un joven no le enseñaste a trabajar, no le diste las herramientas, no generaste las inquietudes, después no tenemos personas que salen al mercado laboral y por lo tanto eso genera un desajuste, un Claro. desajuste en general. Es complejo porque es más común de lo que uno quisiera. Entonces, también es uno de los elementos que tienen que ver. Y probablemente una persona que no sale de la casa, como tú dices, no va tampoco a formar familia. Y si no hay familia, no hay gente que trabaje. Y si no hay gente que trabaje, Claro. ¿cómo lo hacemos? O sea, al final de todo, lo que Sí, pasa es que creo que estas cosas siempre se discute mucho la libertad. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y es correcto. Pero también hay un cambio generacional a donde no le hemos puesto el sí. acento en Y, ciertos temas y los un jóvenes. ámbito social también, porque así que dos, ¿no es cierto?, dan cabida a que un tercero se vea beneficiado cuando ya es adulto y tiene que pensionarse. Bueno, si no están estos dos, ¿no es cierto?, consecuente a la cantidad de habitantes que llegan a esa edad para la jubilación, entonces está cogiendo el sistema. Fíjate que 14,4% de los jóvenes entre 15 y 24 años no trabaja ni estudia en la región de Atacama. Un datito. Eh, Tengo acá, por ejemplo, que ojo, no solamente aquí en nuestro país, ¿ah? Sí, claro. En Paraguay, eh, a ver, un estudio se refiere que la mitad de los 44 millones de jóvenes entre 15 y 24 años que viven en el cono sur enfrentan desafíos, o sea, la mitad, son 22 millones de jóvenes en el cono sur entre 15 y 24 años que están en estas condiciones. No sé, es un temazo, ¿ah? Para tratarlo. Mira, yo no sé, hace unos días también apareció en la Comisión de Educación en el Congreso que están dando cuenta justamente del tema de la regulación respecto al tema del uso de las pantallas en los colegios. Mm. Entonces, tenemos varios factores sociales que increíblemente terminamos hablando y nos afecta en trabajo, nos afecta en economía, en empleo, en construcción, en todo. Entonces, hay que ir haciendo unos procesos de reingeniería, hay que ir ajustando un poco la cosa. El problema es que tengamos gente idónea a los desafíos del día de hoy, Jorge, nada más. Bueno. Oye, nos pilla la hora, Cristian Aguayo. Nos fuimos para un montón de lados, ¿ah? Uh, Pero o está sea, entretenido. mira, a mí un profesor de Don Fidel Reyes siempre decía que uno desde que nace hasta que muere, el derecho está presente. Así que todo Eso. lo que hablemos entre medio, algo tiene. En distintas manifestaciones, en distintos casos, pero ahí está el derecho, ¿eh? Así es, así Bueno, es. don Cristian Aguayo, buen fin de semana para usted, para la familia. Si alguien tiene alguna inquietud, si quiere la asesoría de un estudio jurídico o de una oficina de corretaje para vender, para comprar, para hacer los contratos, que es súper importante, para tener seguridad, para tener alguna asesoría, es el momento de comprar, por ejemplo, esta propiedad, que conversen directamente, WhatsApp ahí, Se puede 569 evaluar, sí. 522 3030 con Cristian Aguayo. Amigo, un abrazo, cuídese, felicidades, nos vemos el lunes. Un abrazo, Jorgito. Que estén bien todos también. Buen fin de semana en las casas.